¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Les saluda Lucía Pinedo Uau. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Estamos en 100% entrevistas. Gracias a quienes se suman pues a esta transmisión a través de nuestra plataforma de YouTube de 100 Noticias Nicaragua. Queremos destacar este día la disposición o el memorándum que firmó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ordenó vetar los préstamos al régimen de Nicaragua y son préstamos en organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Biden instruyó a los directores ejecutivos designados en las instituciones financieras internacionales como el FMI para que voten en contra y hagan todo lo posible para bloquear cualquier financiamiento destinado a Nicaragua y otros gobiernos en la lista. Esta orden fue emitida a través de un memorándum de la Casa Blanca enviado al secretario de Estado Antony Blinken bajo la determinación presidencial con respecto a los esfuerzos que realizan hacia gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas basados en la Ley de Protección de Víctimas de Trata del año 2000. ¿Tiene esto alguna relación con el tema de la migración irregular, la que facilita el régimen nicaragüense prestando su territorio para que pasen miles de inmigrantes provenientes de África y Asia? Pues de este tema estaremos conversando con Juan Sebastián Chamorro, quien es economista y excarcelado político desterrado. Bienvenido, Juan Sebastián, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Primero. Bien, muchas gracias, Lucía Pineda. ¿Escuchas bien? Espero que me escuches bien. Sí, todo bien, todo bien. Juan, ¿qué impacto, verdad, tiene esta resolución del gobierno de los Estados Unidos, tomando pues en cuenta de que se han visto pues algunas préstamos y también como ayudas humanitarias? ¿Esto bloquea esto o realmente Nicaragua ya no tenía acceso a ese tipo de préstamos en organismos multilaterales? ¿Cambia algo o no cambia? Cambia y desde varios puntos de vista, Lucía. En primer lugar, sí está tu comentario de apertura, sí está relacionado con la trata de personas, porque efectivamente así lo ha titulado la orden ejecutiva del presidente Biden. Está diciendo de que le manda a decir a sus representantes en organismos internacionales, ya sea esto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que no aprueben y que hagan las mejores gestiones para que no se aprueben préstamos a los países indicados. Los países indicados son Nicaragua, Belarus, Rusia, China, Sudán del Sur, Irán, Corea del Norte y Eritrea, entre otros, que son países que son flagrantes violadores de derechos humanos. Entonces, efectivamente, a tu primera pregunta o comentario sí está relacionado con la trata de personas. Tu segundo comentario o pregunta, estábamos hablando de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano sí ha desembolsado en los últimos años recursos de emergencia producto del COVID y producto de los huracanes que azotaron la costa caribe, de tal manera que hasta el día de hoy algunos préstamos de estos dos organismos están siendo implementados por el régimen y que se ven todavía en el programa de inversiones públicas de este año, pero cada vez es menor y de hecho ya en cartera ordinaria de préstamos, que son los préstamos tradicionales del Banco Mundial y el Fondo Monetario y el Banco Interamericano, es prácticamente nula la existencia. Entonces, en este sentido, se extiende aún más por un año hasta el 2025 la prohibición de otorgar préstamos ordinarios a estos países. Esto tiene evidentemente la consecuencia de que cierra aún más las puertas financieras al régimen en una semana donde además se le cerró la puerta de los BRICS de manera indirecta al anunciar que Lula había vetado a Venezuela por el robo de las elecciones flagrantes el pasado 28 de julio.
ahí nomás se pasa llevando también a Nicaragua, violentando, o vetando, mejor dicho, la entrada de Ortega a los BRICS, que lo estaba viendo con ojos de ansia para poder conseguir financiamiento en este banco que ha surgido como competencia, vamos a decir, del Banco Mundial, aunque no es tan competencia porque el alcance es muy limitado. Entonces ha sido una semana bastante dura para la dictadura orteguista, en el sentido de que se le han cancelado dos importantes fuentes de financiamiento. ¿De cuánto estamos hablando que puede representar o representaban esas fuentes de financiamiento? Bueno, mira, en los tiempos de la democracia, por ejemplo, en el gobierno de don Enrique Bolaños, que fue el que conocí más en detalle por haber ejercido el cargo de viceministro de Hacienda, el orden de financiamiento era alrededor de 300 millones de dólares al año del Banco Interamericano, alrededor de 250 millones de dólares del Banco Mundial. Ahí solamente se te suman ya una buena cantidad de recursos, y el Banco Centroamericano de Integración podían dar alrededor de 20 a 40 millones de dólares, y si había programa con el fondo, pues había también hay un financiamiento extra del Fondo Monetario Internacional que variaba dependiendo del año de ejecución del programa de ajuste, que podía ser alrededor de 120 a 150 millones de dólares, de tal manera que estabas hablando de una cartera que en democracia la debería de tener todavía Nicaragua, que puede andar alrededor de los 600, 700 millones de dólares. Esto lo ha eliminado Ortega, pero no solamente esto, sino también donaciones, como por ejemplo la cuenta Reto del Milenio, que representaba 175 millones de dólares con la posibilidad de renovarse cada 5 años, y estos eran fondos totalmente gratuitos. A esto hay que sumarle el apoyo de la Unión Europea y de otras instancias de AID, por ejemplo, de Estados Unidos, la cooperación británica, y toda una serie de agencias como la Agencia Suiza para el Desarrollo, COSUDE, que también tenía una cartera muy importante. Todo esto se ha ido, se han abandonado por el cierre democrático en Nicaragua. ¿Y cómo lo ha sustituido? Ortega lo ha sustituido irresponsablemente con financiamiento de China ahora, que generan un excesivísimo gasto financiero y de obligaciones totalmente draconianas, y también el Banco Centroamericano, que en ese momento, como te decía anteriormente, significaba la cuarta fuente de financiamiento, se ha convertido en el principal, y en aquella época era precisamente porque los préstamos del Banco Centroamericano eran relativamente más caros que los del Banco Mundial y el Banco Interamericano, y ahora es el principal financiador de Daniel Ortega por la gestión de Dante Mossi, que como sabemos terminó en desgracia su gestión como presidente ejecutivo del banco. Está enfrentando la justicia, pero la cartera fue aprobada y ahora le toca a Ortega ejecutar esos fondos que oficiosamente Dante Mossi se aseguró en proporcionarle a Daniel Ortega. Bueno, esto es, bueno, se sustituye. Cuando me hablas de draconiana, los préstamos ahorita y las obligaciones que tiene Nicaragua con China, ¿cuál es la diferencia, verdad? Si las puedes plantear, eh, se va a pagar más, se pagaba menos con el BID, con el Banco Mundial, dependiendo obviamente del diagnóstico que hacía también el FMI, ¿verdad? Para el tema de préstamos. ¿Cómo está en ese sentido? Porque ahorita China creo que andamos por los 800 millones, creo, en préstamos. Así, así Ahorita es. creo Así, que tenían unos préstamos para el Nacal y otras instituciones. Entonces va sumando y sumando préstamos, incluso más préstamos, más dinero, se están dando más dinero que daban pues estas instituciones multilaterales financieras. así es, efectivamente, Lucía. Los términos son totalmente diferentes. Las condiciones, cuando digo draconianas, es que son desde un punto de vista casi de asalto, de robo. Los chinos son bien voraces en este tipo de condiciones. Y voy a ir punto por punto. Cuando uno prestaba estos recursos al Banco Mundial, las tasas de interés prácticamente eran entre el 1 y el 2%, entre el 1 y el 2%. Los chinos, y aquí tengo la facilidad de crédito
esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un documento oficial del régimen, un acuerdo firmado por el ministro de Hacienda Bruno Gallardo y la empresa Finace AMC. Los términos son draconianos en el sentido de que las tasas de interés que se le tiene que pagar a los chinos es del 6.5%. Es decir, estamos pasando un endeudamiento, esto es para el aeropuerto de Punta Huete, este contrato, es el tramo 1 del contrato, y lo vamos a usar como ejemplo. Un 1%, 6,5% con los chinos, pero la historia no termina ahí. También este contrato establece comisiones de desembolso del 3% y comisiones por otra índole que llevan que se aumente la tasa de interés en un 3%. De tal manera que ya llevamos solamente en comisión de desembolso, es decir, cuando te dan el desembolso, te arrancan un 2% y luego un 1% en otras comisiones de cierre de contrato, etcétera, que te hace elevar la tasa de interés al 9,5%. Banco Mundial 1%, 9,5%. Pero la historia no termina ahí, porque el Banco Mundial, el Banco Interamericano, generalmente establecía entre 15 y 20 años de periodo de gracia, es decir, que no pagabas absolutamente ningún desembolso por los primeros 15 o 20 años, en el entendido de que estos son proyectos de desarrollo que toman a veces décadas en desarrollarse, que por lo tanto le daban al país un periodo para que el proyecto empiece a generar ganancias para que el país vuelva a repagar esta deuda. 15, 20 años, los chinos 120 meses. Y como gran cláusula, en el caso de este aeropuerto, 4,5 años, ¿verdad? De tal manera de que también el periodo de gracia hay una enorme diferencia. Pero para mí la parte más importante de este contrato, la parte más draconiana de este contrato, es de que ni siquiera es del 100%, sino que te pide, además del préstamo, la obligación del Estado de Nicaragua de poner de antemano la suma alzada, en el caso del aeropuerto, del 20% de la obra. Es decir, 80 millones de dólares que el Estado de Nicaragua, con los impuestos de los nicaragüenses, tiene que desembolsar antes de que comiencen las obras. Generalmente en las obras de inversiones públicas, y fui director del sistema de inversiones públicas, decía, existe una contraparte que se le pide a los países que anda efectivamente alrededor del 20%, pero en el par y paso. Hay un desembolso de parte del prestamista, el Banco Mundial, vamos a decir, y se le daba una contraparte que iba en forma de salarios o otro tipo o complementos del programa de inversiones públicas. Aquí no, los chinos están pidiendo que para comenzar a ejecutar la obra, pues básicamente le adelantes el 20%. Esas son las condiciones draconianas a las que me refiero, que ha dejado Nicaragua como opción única al financiamiento versus lo que ha abandonado, que son las fuentes multilaterales de financiamiento del desarrollo. Bueno, esta deuda queda para cuántos años, Juan Sebastián. Tal vez la gente no me va a decir ilusa, si mañana cambia este régimen, desaparece, se van del poder, se quitan, ¿verdad? El régimen, esta deuda la van a seguir pagando los nicaragüenses. Hay espacio de renegociación con los chinos, o decirle, mira, ya no queremos esta deuda, aquí se cancela este préstamo, o se suspende, ¿verdad? Estos préstamos con estos términos. Puede cambiar del tipo de términos que estés hablando. En este caso con los chinos están curando en salud y están exigiendo que esto sea aprobado por la Asamblea y que sea visto por la Procuraduría. Ya sabemos que todos estos son instrumentos de la dictadura, pero lo tratan de hacer lo más difícil posible para efectivamente no desmontarse. En el caso de la deuda venezolana se violentaron varios preceptos de deuda pública, no se aprobó como en este caso de los chinos, proyectos por proyecto, sino que se hizo un gran bolsón. Ahí es más fácil, digamos, decir esta deuda no se puede reconocer como deuda soberana, porque hay un elemento también
cuando Nicaragua venga de vuelta a la democracia, de que no puede lucir Nicaragua como que esté desconociendo deuda, particularmente con el Fondo Monetario, Banco Mundial y Banco Interamericano, o incluso la del Banco Centroamericano. Entonces hay que ser bastante cuidadoso, pero ciertamente en una Nicaragua democrática las autoridades económicas del futuro van a analizar estos acuerdos y van a encontrar algunos elementos que van a resaltar algún tipo de ilegalidad en la cual vos podrías argumentar que esta deuda no se debió haber contratado de la forma que se hizo. Ya ni se diga siquiera en la forma como se están ejecutando las obras, cómo se han licitado las obras, cómo se han adjudicado a empresas de allegados al régimen. Todo esto implica una serie de pruebas que de carácter individual se podrían utilizar para desconocer esa deuda, pero de nuevo, si también hay deuda que se ha contratado legítimamente, hay que ser bien cuidadoso en no mandar el mensaje que te estás haciendo loco con la deuda externa. El tema de los BRICS, Juan Sebastián, ¿qué impacto tiene para el régimen nicaragüense que quería entrar a ese grupo? Bastante fuerte porque ahí había una fuente de financiamiento que ya le habían echado el ojo. A mí me había llamado mucho la atención, Lucía, la agresividad con la que Ortega se refirió a Lula hace una semana, cuando hubo la expulsión del embajador, y creíamos de que esto se debía precisamente al tema del intercambio de la expulsión mutua de embajadores. Pero viéndolo ya en perspectiva de qué fue lo que pasó, pareciera ser más bien de que Ortega ya sabía que Nicaragua iba a ser vetada en los BRICS y reacciona de esa manera tan violenta, porque es una explicación más lógica al asunto. Es decir, no es que porque se peleó con Lula lo quitaron del BRICS, sino porque lo quitaron del BRICS se peleó con Lula. Creo que es la explicación más lógica. Muchos países están recibiendo financiamiento que son un poco mejores que los chinos, pero ciertamente que se le haya cerrado esa fuente de financiamiento, algo que no los tiene muy contentos. Desconozco, no he revisado contratos en otros países de cuáles son los términos del BRICS, pero es un duro golpe, tomando en cuenta que esta es una organización que está controlada por Rusia, por Brasil y por China, principalmente Sudáfrica y la India juegan un papel también ahí, pero que de sus propios aliados se les esté cerrando fuentes de financiamiento también no deja de ser interesante. Bueno, Juan Sebastián, pues agradecerte tu tiempo para aterrizarnos un poco a este tema, pero antes sí de que te vayas, ¿cómo se va? O sea, el tema de la ayuda humanitaria, o perdón, o préstamos por situaciones humanitarias, eso siempre se mantiene entonces. Igual que como estaba en la NICA Act y la Renacer, de que establece cláusulas en las cuales si se da un problema humanitario, siempre se deja abierta la posibilidad de algún tipo de apoyo, alguna tragedia de desastres natural o ese tipo. Y nosotros hemos insistido mucho de que si se va a dar ese tipo de apoyo, que obviamente hay que darlo en momentos de estrés de parte de la población que pueda sufrir una calamidad, sea a través de operadores que estén fuera del régimen, sino que sea a través de la Cruz Roja, a través de ONGs, que es precisamente lo que Ortega ha tratado de eliminar para que estos fondos no lleguen a la población. Entonces él mismo con esa represión a la ONG está forzando a la comunidad internacional de que de darse, Dios quiera, no lo permita, una tragedia de esa naturaleza, la ayuda tenga que ser por el lado de ellos. Todo esto está planificado con toda la maldad del caso. Bueno, pero no ha habido situaciones en que se haya determinado de que alguna ayuda humanitaria pues se ha desviado para otra asignación. Pero tampoco se ha comprobado de que le ha llegado efectivamente a la población. Es decir, como hay tanta opacidad en el régimen de Ortega Murillo, nosotros no podemos saber exactamente el uso detalle a detalle de que si Pero Juan Sebastián, ¿y los controles? no existen. Es decir, aquí hubo dos huracanes en la costa Caribe y se aprobaron unos fondos de emergencia. Estos fondos de emergencia fueron desembolsados y nadie sabe efectivamente quiénes los recibieron y eso. Es decir, aquí estoy dando más bien la duda, ¿no? La duda razonable. He visto que Estados Unidos, incluso en medio de todas las crisis, Estados Unidos va y dice esto es ayuda humanitaria y, o sea, ¿qué tipo de control ejerce Estados Unidos sobre esa ayuda que da que es humanitaria?
Es que el apoyo que se ha dado ha sido a través del Banco Interamericano y el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué tipo de controles hay ahí? O sea, algún tipo bueno, es que ellos trabajan por diseño con los gobiernos. Entonces nosotros lo que estamos impulsando es que precisamente se trate de hablar con los organismos internacionales. Si por ejemplo hay una donación de comida por una inundación, que sea a través del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que lo ejecute. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Ya, correcto. Muchas gracias, Juan. Gracias por haber estado acá con nosotros. Vale. Bueno, era Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político, economista y desterrado del grupo de los 222. Me despido con la pausa. Y hacemos la pausa y nos despedimos. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. La espera acabó. Encontrá en el nuevo Punto Rojo tus equipos. TV Samsung 32 pulgadas, TV Samsung 55 pulgadas, TV Samsung 65 pulgadas, laptop Dell Inspiron 15, laptop HP 14. Al contratar o renovar Claro Hogar, participas en rifas para gift card en supermercados. Visita tu centro de atención al cliente más cercano. ¡Claro que sí!